Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en este día. Que la bendición de Dios sea en su familia, en sus hijos, en su trabajo, todo lo que haga. Dios mediante, nuestra iglesia estaremos iniciando nuestro culto presencial. Vamos a estar avisando cuando iniciamos, así que una vez más vamos a compartir la palabra de Dios a través de este medio. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro Éxodo, capítulo 12, versículo 29 al 32. Y dice así la palabra de Dios. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y le dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros, y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Toma también vuestras ovejas y vuestra vaca como habéis dicho, e idos, y bendecime también a mí. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el grito del ambiente. El grito que habla el ambiente, o sea, la voz del ambiente. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, Dios habla a nuestro corazón a través del ambiente. La Biblia dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 14, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios, no llegan a ser hijos de Dios. Es un tema que tenemos que meditar nosotros. Y Proverbio capítulo 16, versículo 9, dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí la parte donde dice, mas Jehová endereza sus pasos, en otra versión, en otra traducción, dice así: mas Jehová guía sus caminos. Aunque el hombre planifique su vida, pero es Dios quien guía sus pasos a través de su Espíritu Santo, a través del ambiente. Tenemos que saber de que Dios nos habla y nos guía a través del ambiente. Sin embargo, escúchame por favor, sin embargo, no son muchos los creyentes que son conscientes de este hecho. No son muchos. Muchos creyentes no piensan ser guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. Hay veces queremos ir a una parte, pero Dios lo bloquea por la circunstancia.
O sea, Dios nos habla de que no vayamos a ese lugar. O sea, Dios nos habla a través del ambiente. Hay veces que no queremos ir, pero se crea un ambiente en el que no tenemos otra opción que ir. Veamos el caso de la Biblia. Según el libro de los Hechos, el apóstol Pablo quería ir a Asia para predicar el evangelio. Pero el camino a Asia fue bloqueado varias veces. Y se abrió el camino a Macedonia. Entonces el apóstol Pablo lo aceptó como la guía de Dios y se fue a Macedonia. Y allí conoció a Lidia y allí fundó la iglesia de Filipo. Miren lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 6 al 9. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, le fue prohibido. No lo dejaba el ambiente, la situación. Y veamos, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, a Asia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Mire lo que dice. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, el ambiente no le dejaba ir a Asia y la situación le abría el camino hacia Europa, a Macedonia. Hermanos, hay veces que Dios nos habla a través de nuestro ambiente. Hoy, Dios nos está hablando a través de circunstancias que está sucediendo en este mundo. Dios está hablando a su iglesia con todas las cosas que está sucediendo en este mundo. Bill Gates, quien predijó con precisión la situación de corona, está diciendo ahora, dice que habrá virus más fuerte que corona en el futuro. Bill Gates está diciendo que va a llegar un virus mucho más poderoso, más fuerte que corona en este mundo. Y está diciendo que se prepare. Hermanos, la naturaleza es una herramienta para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, la situación, este ambiente, esta naturaleza es una herramienta para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y que la palabra de Dios resuene a través de la naturaleza. O sea, la palabra de Dios está resonando, está retumbando en este mundo a través de la naturaleza. Hermanos, Dios le está hablando a la iglesia a través de los desastres que está sucediendo en varias partes del mundo. Todo estos desastres que está sucediendo alrededor del mundo en este momento son palabras que Dios ha dicho en su Biblia, son contenidos de la Biblia y que Dios está hablando a la iglesia a través de toda esta circunstancia. Toda esta pandemia, toda esta desgracia, todas estas cosas que están sucediendo. Hermano, en vez de orar para que no suceda esta cosa, hay que entender el mensaje de Dios que está hablando a su iglesia con todo lo que está sucediendo hoy en día en este mundo. Hermanos, nosotros vemos el tiempo y sabemos qué va a suceder, pero no llegamos a discernir lo que está sucediendo en este mundo con todo lo que está pasando.
Mira lo que Jesús dijo, Mateo 24, 6 al 8. Y Jesús está diciendo así, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, va a haber más desastre de la naturaleza en este mundo. Va a haber más guerra. Naciones contra naciones se van a levantar ahora. Hay una amenaza de lo que está sucediendo en Ucrania. No sabemos a dónde va a llegar, pero esto es comienzo. Dios está hablando a través de toda esta circunstancia que está sucediendo en este mundo, en nuestro alrededor, en nuestro ambiente. O sea, Dios habla a nosotros, a nuestro corazón, a través del ambiente. El ambiente puede ser la voz de Dios que habla a nosotros, el grito de Dios que habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón. El pastor John Piper dijo así: todos los desastres naturales como inundaciones y sequía, terremoto y tsunami y la aparición de nuevas enfermedades y virus son el trueno de Dios que advierte a su iglesia. Así ha dicho. Todo lo que está sucediendo en este mundo son un trueno de Dios que advierte a su pueblo. Debemos aceptar cada situación como una situación permitida por Dios. Y hermanos, todas las cosas que está sucediendo porque Dios la permitió. Escuché a un creyente testificar así, que los sufrimientos de su vida fueron un plan de Dios para salvar su vida. En situaciones difíciles se quejaba a Dios, culpaba a los demás y se desesperaba por las situaciones difíciles. Pero a través de esas situaciones difíciles se dio cuenta de las cosas malas que había en su vida y se deshizo de todas las cosas equivocadas y se experimentó la gracia salvadora de Dios. O sea, las situaciones difíciles, los sufrimientos, fue un plan de Dios para que se enderece, para que corrija él su vida. Por eso, hermano, el salmista dice así en Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, mire, descariado andaba, mas ahora guardo tu palabra. A través de ciertas situaciones difíciles, a través del ambiente, llegó a corregir su vida. Estaba descarriado, mas ahora, después de esa situación, ese ambiente, guardo tu palabra. Hermano, a veces las situaciones difíciles, el ambiente nos habla a nosotros. ¿Por qué murió el hijo de David que estuvo con Betsabé? El primer hijo de Betsabé con David falleció. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esa situación? David había matado a su siervo fiel y tomó a su mujer como su mujer. Entonces Dios le habló a través de esta situación, hizo morir el hijo que nació con Betsabé, para que David
retomara el temor a Dios y que reconozca de la barbaridad que había hecho. Dios le habló con esta situación. Hermanos, tenemos que entender que Dios nos habla a nuestro corazón a través de nuestras situaciones, nuestro ambiente. Porque la familia de Jacob sufrió tribulaciones en la ciudad de Siquén y su hija Dina fue violada y toda la familia llegó al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar equivocado. David no tenía que instalarse ahí en Siquén. Era tierra de cananeo donde había pecado, donde había maldad. La familia de Jacob ya no podía estar más en Siquén. Tuvieron que escaparse de allí. No tenía otra alternativa. Siquén era una ciudad del pecado. Hermanos, entonces David tuvo que escaparse, tuvo que salir de Siquén. La situación, el ambiente no lo permitía más ya. Dios le estaba hablando a través de esta situación para que David saliera de ese lugar. Hermanos, Dios está hablando con el ambiente a nosotros, hoy en día también. En la batalla de Israel contra los filisteos, habían muerto 4,000 soldados de Israel. Entonces los ancianos de Israel decidieron llevar el arca de Dios al campo de batalla para ganar la batalla. Pero Dios permitió esa situación porque quería decir algo a Israel. Pero cuando llevaron el arca de Dios al campo de batalla, en vez de ganar, perdieron la batalla y mire, murieron 30,000 personas y fueron quitados el arca de Dios. ¿Por qué sucedió esta cosa? El pueblo de Israel había abandonado a Dios y estaba yendo por el camino de la idolatría y por el camino del pecado. Entonces Dios les estaba hablando al pueblo de Israel a través de esta situación. Pero el pueblo de Israel no quisieron entender. Ese es el problema. Israel, que venía conquistando la tierra de Canaán con éxito y con victoria, y llega a perder en una batalla con una ciudad pequeña que se llama Ai. Había ganado a la ciudad más fortificada de Canaán, a ciudad Jericó. Una gran victoria. Pero llega a perder con una ciudad más pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué pierde con Ai? Y cayó en desesperación los israelitas en la tierra de Canaán, porque eso era muy, muy peligroso. ¿Sabe una cosa? Se presentó esta situación en un momento tan importante en la conquista de Canaán, porque Acán había robado a Dios. Y el pueblo de Israel había actuado con arrogancia delante de Dios. ¿Qué vamos a subir todos los hombres? Que vaya uno cuantito, lo vamos a ganar. Por esta arrogancia, por esta confusión. La victoria, la bendición fue de Dios, no es de ellos. Entonces Dios está hablando a través del ambiente para que entienda. Hermanos, cuando situaciones difíciles vienen en nuestra vida, necesitamos entender lo que Dios nos está hablando a través de esa situación, a través de ese ambiente.
¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en este día se trata de esto. Si no entendemos la palabra de Dios que nos habla, podemos perder todo. De eso está hablando. Si no llegamos a entender la palabra de Dios que nos habla a través del ambiente, a través de la circunstancia, nosotros podemos llegar a perder todo. Dios le habló a Faraón a través de la circunstancia, pero Faraón no quiso entender y por esa razón llega a perder todo Faraón hasta su primogénito. Mire, hermano, aunque sea Faraón, llega a perder todo. Faraón, el rey de Egipto, no quiso entender la palabra de Dios que le hablaba a través del ambiente. Dios le estaba hablando a través del ambiente. Varios hechos y circunstancias le hizo dar cuenta, pero este faraón con su dureza no quiso entender, no quiso quebrar su dureza. Entonces, las 10 plagas de Egipto devoró, arruinó totalmente. Las 10 plagas de Egipto era una voz de Dios que hablaba a Faraón. Dios a través de 10 plagas de Egipto estaba hablando para que este faraón entienda a Dios y dejen salir a su pueblo Israel. Pero no lo quiso. Entonces la plaga de convertir el agua en sangre, la plaga de la rana, plaga de piojo, la plaga de mosca, la plaga en el ganado, la plaga de úlcera, la plaga del granizo, la plaga de langosta, la plaga de oscuridad. Y la última plaga, la muerte de lo primogénito. Dios le estaba hablando con esta situación, con este ambiente. Pero Faraón no quiso reconocer a Dios soberano, no quiso entender la voz de Dios que le hablaba a través del ambiente. ¿Sabe una cosa, hermanos? A los que no se humillan, Dios lo humilla. Y cuando Dios lo humilla, eso duele. Eso duele demasiado. Por eso, hermano, antes que Dios nos humille, Dios nos habla a través del ambiente. Dios nos advierte a través de la circunstancia cuando estamos yendo por un camino equivocado. Cuando estamos desviando del camino, Dios nos habla a través de la circunstancia, a través del ambiente. Si ignoramos esta advertencia de Dios, pagaremos su precio. Pagaremos su precio. Y eso duele. Si vemos en la Biblia, el sacerdote Elí llega a morir con sus 2 hijos en el mismo día. Dios le había hablado varias veces a Elí a través del ambiente. Pero Elí, el sacerdote Elí, no quiso entender e ignoró la advertencia de Dios. Entonces Dios ya no quiso hablar más con el sacerdote Elí. Mire, hermano, ¿a dónde llega la situación? Dios, en vez de hablar al sacerdote, mire, sacerdote, en vez de hablar al sacerdote, llega a hablar a Samuel, quien era muchacho todavía. Dios ya no le habla al sacerdote Elí, sino llega a hablar a un muchacho todavía, a Samuel. Aún así, Elí no quiso entender la advertencia de Dios. Y como resultado, sucedió lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Sus 2 hijos, Elí,
llegan a morir en el mismo día. Veamos primera de Samuel, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y mire, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, mire, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y mire, y se desnucó y murió. Mire, hermano, porque, hermanos, en el mismo día que murió sus 2 hijos, llega a fallecer también. Hermano, ¿sabe una cosa? Dios nos advierte a través de la circunstancia, a través del ambiente, nos habla a nuestro corazón. Pero si nosotros no entendemos o si no le hacemos caso, podemos perder muchas cosas de nuestra vida. Quizás todo. Entonces, hermanos, para ser una persona que recibe la gracia de Dios, hay que ser una persona que entiende el mensaje de Dios que habla a través del ambiente. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podremos aceptar, entender la palabra de Dios que nos habla a través del ambiente? Hermanos, en tercero y en último lugar, para aceptar la palabra de Dios que nos habla, debemos dar la vuelta antes que sea tarde. Si es que para ser una persona que acepta la palabra de Dios, hay que ser una persona que da la vuelta antes que sea tarde. Hermanos, la razón por la que Dios nos habla a través de la circunstancia es para darnos la oportunidad de dar la vuelta. Dios nos habla a través del ambiente, a través de la circunstancia, para darnos oportunidad de dar la vuelta del camino, del lugar equivocado. Para ser una persona de esperanza, hay que discernir la palabra de Dios que nos habla a través del ambiente. Dios a veces nos habla a través de nuestros hijos, a través de nuestro negocio, a través de nuestra salud, a través de muchas cosas. Dios nos está hablando a través de incidentes y circunstancias y situaciones. Por eso, hermano, nuestro ambiente puede ser la voz de Dios que nos habla. El grito de Dios que nos habla. Cuando hay un peligro, Dios da su grito a través de nuestro ambiente. Dios nos habla. Hermanos, el hecho de que no hubiera alimento por hambruna en el país donde fue el hijo pródigo, tiene el significado de la advertencia de Dios. Hermanos, ¿qué dice usted? El hijo pródigo estaba perdido y estaba yendo por un lugar totalmente equivocado. Y lastimosamente vino situaciones difíciles, vino hambre, y este hijo pródigo no tenía que comer y quería comer la comida que comía los cerdos, ni eso alcanzaba. Esta situación, este ambiente, hermanos, ¿qué significa? Dios está hablando a través del ambiente al hijo pródigo para que vuelva a su casa de su padre.
Dios está hablando con esta situación a hijo pródigo. Volvé a la casa de tu padre. Date vuelta. Hermanos, el hijo pródigo se dio cuenta de la advertencia de Dios y decidió regresar a la casa de su padre. Y hermano, cuando se dio la vuelta, cuando llegó a la casa de su padre, recuperó todo lo que se había perdido. Allí había paz, allí había abundancia, allí había bendición. Dios habla a través del ambiente para que nos demos vuelta antes que sea tarde. ¿Por qué la barca de Jonás se enfrentó en una tormenta? Dios le estaba hablando a Jonás a través de la tormenta, a través de la situación, porque Jonás estaba yendo por un camino equivocado. ¿Sabe, hermano? El ambiente, nuestro ambiente, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, es un grito de Dios, es una voz de Dios que habla a nosotros. Y muchas veces nos llegamos a entender, si somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Aunque nosotros planifiquemos, aunque nosotros pensamos nuestro camino, es Dios quien endereza, es Dios quien guía ese camino a través del Espíritu Santo, a través de las circunstancias. Aunque Dios nos hable a través de incidentes y circunstancias especiales, si no queremos entender por nuestra dureza, hermanos, si no queremos entender la voz de Dios que habla a través de nuestro ambiente, mire, Dios ya no le importa a esa persona. Dios advierte a través del ambiente. Y si no quiere entender por su dureza, Dios ya no le importa a esa persona. Llega a ser abandonado por Dios. Como el pueblo de Israel no quisieron discernir la voluntad de Dios, después del último profeta Malaquías del Antiguo Testamento, Dios no le envió más ni un profeta a Israel durante 400 años. Lo dejó hacer lo que querían, lo que le daban ganas de hacer a los israelitas. Dios lo abandonó, ya no le importó, porque Dios le habla. Dios está diciendo a través del ambiente. Y por la dureza, muchas veces nosotros, no es que no entendemos, no queremos entender. Ese es el problema. Hermanos, por eso mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Mire, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, hermano, Dios lo entregó a una mente reprobada. Lo abandonó, que haga lo que haga. Ya Dios no le importa. Hermanos, por eso debemos darnos vuelta antes que sea tarde para aceptar la palabra de Dios que nos habla a través del ambiente, si es que queremos nosotros gozar como hijos de Dios, si es que queremos recibir la bendición de Dios, si es que queremos recuperar la bendición de Dios como el hijo pródigo. Si no entendemos lo que Dios nos habla, Dios ya no nos corrige, ni interviene en nuestra vida. Si uno no quiere entender, hermano, Dios ya no lo corrige más, ni interviene en su vida. La mayor desgracia en este mundo sería llegar a ser abandonado por Dios. Entre la desgracia mayor es llegar a ser abandonado por Dios.
llegar a ser desechado por Dios. Si es que nosotros no queremos escuchar, entender la voz de Dios que nos habla a través del ambiente. Debemos darnos la vuelta de lo que debemos apartarnos antes que sea demasiado tarde. Hermanos, vivamos una vida de hijo de Dios, entendiendo y aceptando la palabra de Dios que nos habla a través de nuestro ambiente. Así volveremos a gozar la bendición de Dios como hijo de Dios. Que Dios bendiga a su palabra. Bendiciones.